Muy buenos días en esta mañana. Les agradecemos su sintonía. Estamos agradecidos con Dios porque estamos aquí nuevamente en el programa ITF Podcast Junior. Amén. Y en esta mañana nos acompaña nuestro amiguito. Hola, Jacob, Dios te bendiga. Y nuestra amiga. Emily, Dios le bendiga. Amén. Y Camila, mi hija, amén, y amiga también y hermana en Cristo. Bueno, estamos muy contentos porque estamos aquí a pesar de una lluviecita que está allá afuera, pero Dios ha sido fiel y bueno, por algo manda Dios la lluvia, ¿verdad? Todo lo que Dios hace es para bien, para nuestro bien. Entonces, en esta mañana es una mañana bien, bonita porque, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho contar historias o que me cuenten historias, pero en este caso vamos a contar las historias registradas en la Biblia. ¿Cuántos se saben historias? Levanten la mano. ¿Cuántos se saben historias? ¿Verdad? Y eso es bueno porque así es como conocemos a Dios. Sí. Amén. Antes de que empezamos, le queremos mandar saludos a pues nuestra iglesia, a los pastores y también a las personas que mandan comentarios y que andan viéndonos por línea. Amén. También Todos le queremos ellos. mandar un saludo A Gloria, que está Gloria. Aquí tenemos una invitada, nuestra amiguita Gloria. Gracias por que ella está aquí en esta mañana. Y la mamá de Jacob también. Gracias, gracias. Bueno, les contaba, es importante. Yo sé que hay muchos cuentos, ¿verdad? Hay muchas historias muy importantes e interesantes de las cuales podemos aprender, que ustedes leen en la escuela, en la biblioteca, historias que sus abuelitos les han contado, pero hay historias verdaderas, historias fieles, historias con promesa, historias de mucha bendición y de mucho aprendizaje que se quedaron registradas en el libro más leído por toda la humanidad. ¿Cuál es ese libro? La Biblia. La Biblia. Y de hecho es el más vendido, obvio. Entonces, es un libro que, fíjate, tiene muchas traducciones a muchos idiomas, entonces todas las personas tenemos la bendición de poder leer la Biblia. Y es una bendición en esta mañana contar lo que hemos aprendido y vamos a empezar. Vamos a empezar con Jacob. ¿Qué te parece, Jacob? ¿Quieres empezar? Sí. Ok, Jacob, ¿qué historia nos vas a contar en esta mañana? Sabrán, Mesad y Abednego. Otra vez, dilo más despacio. Sabrán, Mesad y Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego. Vamos a saber quiénes son estos que eran niños o jóvenes. Eran jóvenes. Jóvenes, amén. A ver, Jacob, dinos. Entonces había un rey llamado Nabucodonosor. Y él hizo una estatua de él mismo, 30 metros de alto y 5 de ancho. Grande era. Entonces, él demandó a todas las personas que él los demandó que cuando sonara la música con varios instrumentos, tendrían que postrarse y adorar a esa estatua. Pero los que no lo hicieran serían echados al horno de fuego. Amén. Wow, qué miedo. ¿Qué más pasó? Entonces tocó la música y entonces todos se postraron en los 3 hombres llamados Sadrach, Mesach y Abednego. Los hombres le dijeron al rey que todos estaban postrando y el rey los llamó
vayan hacia él. Ajá, ¿y qué más pasó, Jacob? Entonces, cuando ellos llegaron, el rey les dijo, cuando vuelva a sonar la música, ustedes tienen que postrarse, o si no, serán echados al horno de fuego. Entonces los jóvenes dijeron, no, solo adoraremos nuestro Dios, no adoraremos tu estatua. Gloria a Dios. ¿Y a qué Dios ellos adoraban, Jacob? ¿Tú sabes? Al Dios Altísimo. Amén. Y al Dios Altísimo tiene un nombre, ¿verdad? Que se llama Jehová. Sí. ¿Y qué pasó, Jacob? ¿Sí fueron entonces al horno o no fueron? Entonces el rey se enfureció y ordenó que calienten el fuego 7 veces más de lo normal. Wow. Y entonces le dijo a los hombres más fuertes del ejército que los ataran y echaran al horno de fuego. Entonces, al hacer el acto de echar a los hombres al fuego, los soldados se quemaron y murieron porque estaba demasiado caliente el horno. 7 veces más caliente de lo normal. Entonces, después como de un minuto, el rey se para y le habla a uno de sus ayudantes. Le dice, ¿no echamos 3 hombres al horno de fuego? Entonces el ayudante dice, sí, echamos 3 hombres al fuego. Entonces el rey dice, porque ahora yo veo 4 hombres. Wow. Y uno es semejante a un dios. Amén. Entonces el rey se acerca lo más que puede y dice, y grita, Sadrach, Mesach y Abednego, Dios, siervos del Dios Altísimo, salgan del horno. Entonces ellos salieron y su cabello no se había quemado, ni siquiera su ropa olía como de humo. Gloria a Dios. ¿Qué crees que pasó ahí, Jacob? Entonces después el rey hizo una nueva ley diciendo que todos deberían de adorar al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y entonces y si alguien decía algo malo de ese Dios, él y su casa serían destrozadas. Wow. Y yo te tengo unas preguntas. ¿Qué tú crees que protegió a esos muchachos a que no se les quemara el pelo o que murieran? ¿Tú qué crees que los protegió? Olían como si ni siquiera estaban cerca del fuego. Sí, La pero ¿cuál pregunta. fue esa cuarta persona que estaba ahí? Dios, Amén. el ángel de Dios. Amén. Entonces el rey puso a Sadrach, Mesach y Abednego en los más altos puestos en su gobierno. Wow. Entonces Amén. recibieron hasta un premio, ¿verdad? Sí. Por creerle a Dios, ¿verdad? Sí, por creerle a Dios. Mira qué jóvenes tan valientes que creyeron en el poder de Dios. Y esto nos enseña que no es en vano creer en Dios, ¿verdad? Y también puedo decir algo de Sadrach, Mesach y Abednego. Claro. Ellos eran amigos de Daniel. Sí, cierto, eran amigos de Daniel. Y ya conocemos a Daniel. Daniel fue un hombre también muy importante que Dios le dio bastante sabiduría, inteligencia. Fue un hombre que obedeció y amó a Dios de tal manera que en la Biblia quedó registrado un libro que habla de
Daniel y los amigos de Daniel, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos comentar de esta historia, Emily? ¿Qué te gustó de esta historia que contó Jacob? Bueno, la verdad que ah, todo lo que puedo, bueno, no es todo, pero Dios es fiel y esto muestra que con la fe se puede hacer muchas cosas y que con la fe Dios te ayuda en muchas cosas y eso también no solo pasa físicamente, pero espiritualmente también. A veces estamos pasando un momento duro y vamos para eso y brincamos a algo que Dios nos dice no, pero si creemos en Él nos protege de eso y nos libra de todo eso, todo ese dolor y Él está ahí. Y la verdad que es una historia bien hermosa porque no se negaron a Dios y Dios vio que esos tres jóvenes lo amaban mucho y que tenían esa fe que nada le iba a pasar. La historia dice que ellos no se postraron ante el Dios del rey Nabucodonosor. En nuestros días hay dioses que no son el verdadero Dios. Hay muchas personas que no han conocido a Jehová como nosotros, pero yo les tengo una pregunta a ustedes, chicas. Por ejemplo, ustedes van a la escuela, ¿verdad? Sí. Sí. Y ahí hay actividades que a veces no nos acercan a Dios, sino al contrario, nos alejan a Dios. Hay enseñanzas que científicamente no están comprobadas, pero ellos afirman y creen que son buenas para nosotros como seres humanos. Pero ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo, están en la escuela y hay una niña de su clase, tal vez su mejor amiga, y les dice, yo no creo en Jehová, yo no creo en Jesús, yo no creo en el Espíritu Santo? ¿Tú qué le dirías, Camila? Pues yo le contaría que yo sí creo y que le diría yo de lo que yo creo en y que Dios es verdadero. Y a mí me ha pasado que yo les he dicho sobre la Biblia o que he comentado al podcast, les he mandado videos, cosas así, textos. Y ustedes no les gustaría contar esta historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Fíjate que ellos estaban en un país donde no era su país. De hecho, fueron a ese lugar como esclavos, porque el pueblo de Israel había desobedecido a Dios. Entonces Dios les castigó y les dijo, bueno, por rebelarse contra mí, por no obedecerme, serán esclavos de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor dice que cuando fue y derrotó al pueblo de Israel en una lucha, agarró de lo mejor de Israel. Y a estos jóvenes eran lo mejor de Israel. Fíjate qué bendición. O sea, no se llevó a cualquier joven, se llevó a un joven de lo mejor. ¿Qué sería de lo mejor? Inteligente, que tenía habilidades para hacer cosas, que era obediente, que era trabajador, ¿verdad? Entonces, entre ellos estaban, no nomás eran 3 o 4, porque ya contó Jacob que también era Daniel, no nomás eran ellos, eran más jóvenes, pero en la Biblia quedan registrados estos 3 jóvenes porque sobresalieron. Y ellos, fíjate, allí cuando estaban en Babilonia, con el rey Nabucodonosor, dice que ellos oraban, pero ese pueblo no creía en Jehová. Ellos oraban, ayunaban y hablaban la palabra de Dios, pero ese pueblo no creía en Jehová. Entonces, como bien nos contó Jacob, el rey pues manda y ordena y dice, no vas a adorar a ningún otro Dios, solo a mí. Wow. Y fíjate que a veces vivimos, bueno, ahorita estamos viviendo en tiempos así, que ya no queremos pedir a Dios nada porque la tecnología es tan avanzada que hay un aparatito, una bocinita en las casas y tú le dices a esa bocina,
hasta tiene un nombre, ¿verdad? Tiene un nombre y le dices, Aquí. ponme la canción tal. ¿Y qué hace ese aparato? Te pone la canción tal. ¿Verdad Sí. que sí? ¿Verdad que sí, Jacob? Sí, entonces también aquí tenemos hasta 3 televisiones, Mira, 3 televisiones, micrófonos, micrófonos, de todo. de todo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Sí, sí, Y antes ni siquiera habían batería. exactamente. ¿Y qué pasa? Que nosotros como seres humanos nos estamos haciendo tan codependientes de la tecnología que no queremos soltar este aparato, ¿verdad? Lo llevamos a todas partes. Primero que uno dice, porque si me pasara algo, pues puedo fácil hacer una llamada. Pero también para estar más cerca de mi familia y preguntar cómo estás, mandar un saludo, pero esto sirve hasta cierto punto, no hay que idolatrar esto. Aquí este aparatito, gracias a Dios, contiene también la Biblia, ¿verdad? Y hay que aprovecharlo. En todo momento hay que leer la Biblia, ¿verdad, Jacob? Porque después van a hacer algo más entretenido. Así Y después es. ya no ven, después ya tú no ves nada de Biblia, solo Nada Biblia, lo más solo popular. cosas que no son de la Biblia, ¿verdad? Entonces, hoy estamos aprendiendo de estos 3 jóvenes que fueron valientes y no negaron creer en Dios. Podemos aprender en esta mañana que nosotros también somos valientes y que tal vez podemos estar así como amenazados como estos 3 jóvenes y decir, no tienes derecho de hablar. No puedes hablar, no puedes orar, no puedes cantar, no puedes creer en Dios. No, sí podemos. Gracias a Jesucristo, Él nos ha dado la libertad de que ahora conocemos la verdad que Dios es el que nos creó para adorarle y para amarle, ¿verdad? Amén. Amén. Bueno, seguimos con la siguiente historia que nos la va a contar Emily. Amén. Hoy en esta mañana voy a contar la historia de José y cómo él llegó a hacerse faraón y rey de Egipto. Ajá. Y la historia empieza así. José nació de la única esposa no la única, pero salió de como un milagro, pues porque su madre no podía tener hijos y él salió de eso. Y el papá de él lo quería mucho porque normalmente él quería tener solo él ese hijo, pero tuvo más. Y llevando los años, José creció y él era muy especial porque él tenía sueños que él no entendía todavía. Y sus hermanos lo llamaban el soñador y tenían celos de José porque su padre siempre lo hallaba especial por los sueños que él tenía. Y entonces un día los hermanos ya no pudieron y lo llevaron a una parte y le querían quitar la vida, pero en vez de eso tuvieron un cambio de corazón y mejor lo vendieron a unos israelitas, creo, eran. Y ismaelitas. Ismaelitas, Sí. sí. Entonces, después de esos, a ellos lo llevaron a Egipto y ahí lo vendieron a un un hombre. oficial del rey. Sí, Sí, un amén. oficial del rey. Y entonces el oficial llevó a querer mucho a José porque José era muy trabajador, le hacía mucho caso, pero llegó un día que pasó algo con su esposa y entonces después le echó la culpa a José y entonces lo sacaron de la casa y lo pusieron preso. Y ahí en esa cárcel habían 2 hombres que estaban con José y tuvieron sueños y le preguntaron y le dijeron a José, no hay nadie quien nos interprete estos sueños. Entonces José le dijo que uno iba a salir con bien y que le iba a servir bien al rey y el otro que le iban a quitar la vida. Entonces
uno de ellos se enojó porque dijo, ¿cómo que me van a quitar la vida? Y el otro, yay, no me van a quitar la vida. Entonces José le dijo, acuérdense de mí cuando salgan. Y el que le sirvió el vino al rey, creo que le mencionó al rey de José, y el rey llamó a José y le dijo, yo tuve este sueño, y no me acuerdo bien el sueño porque no tuve tiempo para leerlo, pero Ahorita yo te lo sí, completo. usted lo dice. Entonces el faraón le contó el sueño a José, y José le dice qué significa el sueño, y el faraón también le agarró mucha confianza en José, y después José empieza a trabajar ahí en el reino de él, y empieza a ser bien confiado, y después el faraón dice, bueno, eres un buen siervo, y entonces lo hace rey de Egipto. Así Y es. entonces rey de Egipto. Ok. Bueno, esta historia es muy interesante. Sí, José fue, creo, el número 11 de la familia de Jacob, Ujú. ¿verdad? Y sí, fue un hijo muy especial para sus padres, muy anhelado por sus padres, como todo hijo. Pero Dios escogió a este niño José y fue bendecido por Dios por sueños. Y Dios desde muy niño a José le empezó a dar un sueño. Y este sueño era de que él miraba a la luna, el sol y las estrellas que ante él se inclinaban. Y esto lo contaba él a sus padres y a sus hermanos, de tal manera que ellos decían, ¿qué quiere decir? ¿Que nos vamos a inclinar ante ti? Sí, tenían celos. Y entonces no le agradó esto a los hermanos de José y empezaron a sentir un sentimiento contrario al amor, que son los celos, la envidia, el odio. Y entonces nació un plan perverso de querer matar a José. Y fíjate, y aún más se agregó este sentimiento en los hermanos de José, porque el padre de José le hizo una túnica especial. Esta túnica era de diferentes colores y era tan especial porque no era tan común ese vestuario en esos días. Era solo un color de vestido. Y entonces cuando lo crea el padre y se lo regala a José, pues esto llama la atención. Y más la atención de los hermanos mayores, ¿verdad? De tal manera que empiezan a sentir, pues, celo. Y sí, como dice Emily, para hacer más corta la historia, lo venden y llega a Egipto como esclavo. Pasa por un proceso de estar en la cárcel y pasa que estando en la cárcel, cierto lo que decía Emily, estuvieron dos presos con él y ellos tuvieron sueños. Y José, por medio de Dios, le revela la interpretación. Y efectivamente, uno muere y el que quedó vivo le sirve a Dios. Al rey. Pero resulta que un día el rey tuvo un sueño, de tal manera que se despertó tan asustado, tan preocupado, pero no sabía el significado. Entonces llamó a todas las personas que le servían y les dijo, quiero que me interpreten este sueño. Y le dijeron, bueno, pues revélanos tu sueño. Pero resulta que al rey se le había olvidado lo que había soñado. Pero lo que sí, no, de verdad. Se me olvidó, pero querían que... Sí, pero él quería que le adivinaras el sueño. Ay, no. Entonces los sirvientes obviamente dijeron lo mismo que Camila. ¿Cómo crees que yo te voy a adivinar cómo te voy a interpretar el sueño si no sé el sueño? Pero entonces el copero se acordó de José y le dijo al rey, yo conocí a un hombre que cuando yo estuve en la cárcel, yo tuve un sueño y él me lo interpretó. Si tú quieres, puedes sacarlo de ahí y preguntarle si él te puede ayudar. Y efectivamente mandaron sacar de la cárcel a José. Y José, cuando llega ahí, con la misma situación, el rey le dice, tuve un sueño, pero no sé cuál es el sueño. Pero ¿qué crees que pasó? José
oró a Dios y Dios le revela el sueño y la interpretación. De tal manera que el rey se queda maravillado de la sabiduría de lo que era oculto para muchos hombres. Y él supo que lo que José le dijo era cierto. Entonces Dios le dio gracia a José de tal manera que el rey le dijo: ok, José, yo necesito a un hombre como tú en mi reinado. Y fíjate qué hermoso, porque le dice el rey: no hay otro como tú, así que tú vas a ser el segundo del rey. No vas a ser rey, pero casi como si fueras rey. Pero lo que sí vas a hacer es todas las funciones del rey. Solamente yo voy a cargar la corona, pero tú diriges, tú ordenas, tú todo. Y entonces así es como José llegó a ser rey de Egipto. Qué hermoso, ¿verdad? Eso nos comprueba, Jacob, que Dios quiere que nosotros ocupemos lugares y puestos importantes aquí en la tierra. Pero nosotros tenemos que ser guiados por Dios, pedir sabiduría. También quiero decir algo y regresar a la historia de Jacob. Algo similar pasa con Daniel también, porque Daniel también le cuenta... el rey le cuenta lo que él soñó y Daniel se lo interpreta. Y así también lo hace gobernador y lo hace en una parte bien alta. Sí. Y por eso le tiene confianza más a cualquier persona que en el reino. Así es. Entonces nosotros, cuando estemos en escuela, cuando estemos en la iglesia, cuando estemos en nuestra casa, se nos van a asignar responsabilidades con mucha importancia, porque somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos como Dios. Dios es un Dios con mucha sabiduría, con mucho orden, con mucha puntualidad, ¿verdad? Y entonces, si somos hijos de Dios, nos tenemos que parecer a lo que Dios es. Bueno, qué hermosa historia, recordándonos al soñador. Aunque no lo pude bien, pero... No, si lo pudiste muy bien. Al soñador. ¿Cuántos de ustedes han tenido sueños? Jacob, ¿has tenido algún sueño alguna vez? ¿O siempre sueñas? ¿O nunca sueñas? A veces. A veces. ¿Tú, Emily? Sí, a veces estoy soñando que voy a hacer algo bien interesante y me despierto antes que lo haga. Tal vez eso sería limpiar algo, ayudar en algo en casa. Por eso se te olvida, no te creas. Camila, ¿has tenido sueños? Sí. ¿Bonitos o más o menos? Y normalmente no tan bonitos, de verdad, normalmente no. Bueno, tenemos que... tengo un sueño que no pasa mucho, pero a veces sí tengo un sueño que no es muy agradable. Bueno, ya que estamos tocando los puntos estos del sueño, recomendación para todos nosotros: antes de ir a dormir, tenemos con una hora de anticipación no ver ni escuchar televisión, celulares. Si vamos a leer, que sea la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo último que tú veas y escuches, eso es lo que normalmente va a causar un sueño. No siempre, pero es una como que consecuencia. Entonces, nota. Si me voy a ir a dormir. Yo normalmente termino mi día viendo cosas o oyendo YouTube. ¿Y qué oyes en YouTube? ¿Qué oyes en YouTube? Pero oyes alabanzas a Dios, de seguro, Jacob, porque tú cantas mucho. Entonces me imagino que tú te la mantienes escuchando. Como si ustedes no escucharan YouTube. No, yo también, pero... Lo que pasa es que Jacob es más sincero que nosotras. Bueno, amiguitos, apliquemos esta recomendación antes de ir a dormir y sobre todo hacer una oración, sí, ¿verdad? Invitando al Espíritu Santo que Él nos acompañe en esos sueños, y que qué bonito sería tener esos sueños como los tuvo José, que Dios le va revelando qué es lo que vamos a hacer
¿verdad? Con nuestra vida, cuando seamos más adultos. ¿No les gustaría saber a ustedes que Dios les diga, Emily, tú vas a llegar a ser una gran evangelista, predicarás mi palabra, irás al Salvador, vamos a ponerle, al Salvador, y ahí vas a ser de bendición? ¿Te gustaría, Emily? Sí. Camila, ¿te gustaría que Dios te dijera, Camila, vas a hacer esto en la casa de Dios, vas a trabajar, vas a enseñar, vas a ser de ayuda a los más pequeños? ¿Te gustaría escuchar? Sí, claro. Sí, a todos nos gustaría tener un conocimiento de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a llegar a ser más adelante en el Y futuro. aparte, agregando lo que tú dijiste sobre no ver cosas antes de dormir, ¿no? Cuando, que esto, yo sé que yo sí veo mi celular antes que duermo, pero es mejor que no lo haga porque para dormir necesitas algo que se llama melatonina. Y cuando andas viendo tu celular o la televisión o hasta computadora, causa que no se produzca esa proteína. Entonces no te puedes dormir tan fácil. Así es. Es que fíjate que el estar viendo aparatos electrónicos a tu visión, la luz que proyecta el televisor o el celular nos cautiva de tal manera que mira, tú no puedes ni parpadear, ni sientes cuando parpadeas, estás hipnotizado. Prácticamente estás hipnotizado. Sí, es una adicción, genera una adicción. Entonces, ¿qué pasa? Llegan las 10, las 11, ay, no me puedo dormir, pero ¿no dejas esto? Pues claro que no te vas a poder dormir. Mamá, no me puedo dormir. Así es, entonces, bueno, ya estamos aprendiendo más, ¿verdad? Sí, exactamente, con el TikTok. Ajá. Con el YouTube, como digo. Bueno, seguimos en nuestra siguiente historia, que es por Camila, ¿verdad, Camila? ¿Traes una historia? Sí. Entonces yo voy a contar la historia de Samuel. Sí, cuéntanos a Samuel. Lo siento. Entonces, había una señora que no podía tener hijos. ¿Cómo se llamaba esa señora, sabes? Ana. Ana. Y Sí. ella pues lo hizo una oración a Dios pidiéndole un hijo y que diciéndole pues yo voy a dedicar este hijo para ti, él te va a adorar. Y pues 9 meses después ella tuvo un hijo y lo llamó Samuel. Entonces ya cuando Samuel podía ir a la iglesia, fue a una iglesia, un templo, en donde estaba un profeta llamado Elí. Y le dijo a Elí, bueno, pues yo hice una oración aquí hace 1 año, 2 años, diciéndole a Dios que yo quería un hijo y que yo iba a dedicar a ese hijo para él. Entonces ahí se lo dejó para que Elí lo cuidara y ajá. Entonces años pasaron y ya tiene como ya es más grande, más Ajá. y ya se va a ir a dormir y oye una voz diciendo Samuel, Samuel. Entonces él se levanta y va donde Lee y le dice, ¿me llamaste? ¿Qué quieres? Y él le dice, no, no te llamé, ve otra vez a dormirte. Y cuando ya se va a dormir otra vez, oye esa voz otra vez, Samuel, Samuel. Entonces otra vez se levanta, va donde Lee y le pregunta, ¿me andas llamando y yo ando escuchando mi nombre? Entonces Eli le dice, cuando oigas esta voz otra vez, di, heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Entonces Samuel regresó a su cama, se acostó y otra vez oyó, Samuel, Samuel. Y él dijo, heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Y esta historia los enseña que no importa qué pequeño estás,
o qué grande estás, tú puedes oír la voz de Dios y Dios te puede revelar cosas. Amén, cierto, qué hermosa historia, ¿verdad? Recordar al profeta Samuel, porque fue un profeta. Dios, salud, Dios lo usó. Gracias. Dios le reveló. Fíjate que los profetas hablaban lo que Dios les revelaba. O sea, ellos no hablaban por su propia cuenta. Dios le revelaba a los profetas lo que tenían que decir, ya sea al rey, ya sea a una persona en específica, ya sea a todo el pueblo. Y en este caso aprendemos, fíjate, vemos el poder de Dios cuando nosotros oramos, que Dios escucha la oración. Esta mujer creyó a Dios y oró por un hijo. En la palabra quedó registrado que ella era estéril, o sea, ella no podía tener hijos, pero ella sí creyó en el poder de Dios. Y dice que un día que fue a la iglesia, ella oró de tal manera que Dios escuchó esa oración y como bien contaba esta Camila, a los 9 meses pues nace Samuel y ella va y lo entrega en ese entonces al sacerdote Elí, que era el que estaba oficiando ahí en el templo. Y él se queda a vivir ahí. Fíjate que, wow, imagínate si nosotros hiciéramos la misma oración de Ana y le dijéramos a Dios, nuestro primogénito va a estar consagrado a ti, te lo voy a dejar en la casa, en la iglesia Torre Fuerte, en la iglesia, voy a mencionar a donde yo iba antes, La Hermosa, y que tus papás solamente te fueran a ver cada año, porque en ese tiempo que nació Samuel, no era la iglesia, el templo, no estaba abierto a todo el pueblo, solo podían entrar ciertas personas. Y cuando todo el pueblo se reunía a ir al templo, era una vez al año. O sea que la mamá de Samuel tal vez nada más iba a verlo una vez al año, le llevaba más ropa, le llevaba más comida, lo consentía y luego ella se volvía a su casa y dejaba ahí al niño Samuel. ¡Guau! ¿Les gustaría vivir como Samuel en la casa de Dios? Ya vivo aquí porque solo aquí paso. ¡Qué bueno! ¡Qué bendición! Pero es lo mejor que podemos. Es en el mejor, fíjate que ese lugar, creo yo, bueno, yo así lo pienso y lo siento, es mi lugar favorito, mi lugar de refugio, mi lugar de descanso, mi lugar de gozo, de paz. Bueno, son tantas cosas que yo puedo describir. Sí, porque aquí cuando venimos no hay cosas que le dicen, ay, haga esto, haga lo otro, porque aquí solo dejamos nuestros problemas y Dios nos cuida y es una parte que podamos gozarnos y tener felicidad, no es una parte como el mundo, pues es una parte santa y Un lugar santo. sí, Un lugar la casa santo. de Dios y donde Él está. Sí, y el salmista David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, ¿verdad? Y bueno, como decía Emily, es como para nosotras y para muchas otras personas es como nuestra segunda casa porque casi siempre estamos aquí, de verdad. Es que Por es ejemplo, una... tú vienes el lunes, Amén. el martes, el Amén. jueves, todos los días. Sí, nomás me días. falta venir el Todos los miércoles. Sí, Pero- cuando mi papá primero vino de California, solo aquí pasábamos todo el tiempo y el hermano David me decía, no hombre, aquí viví ya y te vamos a hacer un cuarto, me decía él y yo le decía, sí, le dije. Pero sí, ahora, bueno, no paso tanto tiempo aquí como antes, pero paso aquí mucho más tiempo que cualquier otra cosa. que cualquier otro lugar, ¿verdad? Y para eso se hizo la casa de Dios, Para pasar tiempo. para con pasar Dios. tiempo aquí con Él, ¿verdad? Es que, ¿para qué para qué las familias tienen casa? ¿Para qué creen ustedes? ¿Para tener solo muebles bonitos y que nadie los use? Sí. Para Ah, poder mentira. dormir. No, Emily, es aquí para con su agua aquí. habitar, ¿verdad? Es para vivir y pasar el mayor tiempo posible ahí en casa. Qué bendición es saber, como decía Camila,
que no importa si eres chico o grande, tú puedes escuchar la voz de Dios. Y miren cómo estamos viendo que empezamos con 3 jóvenes. También José era joven. Y luego llegamos a casi un niño adolescente, Samuel. ¡Qué bendición! O sea, Dios le agrada tener comunicación con los niños y adolescentes, jóvenes y de todas las edades. Para Dios no hay excepción de personas. Y eso es súper importante, porque nadie puede decir, a mí Dios no me escucha. Si tú crees que Dios no te escucha o que tú no has escuchado la voz de Dios, es porque a lo mejor tú quieres escuchar lo que tú quieres escuchar. Por ejemplo, si una de mis hijas me dice, yo quiero McDonald's, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que ella pretende escuchar? ¿Que yo le diga? Que sí. Pero ¿qué tal si yo le digo que no? ¿Verdad? Entonces, habemos personas que decimos, Dios no me escucha porque no me da lo que yo quiero. Pero como padres y como Dios es nuestro Padre, Él va a darnos lo mejor, lo que nos conviene. Entonces, no siempre, no siempre lo que pedimos nos conviene. Pero si está en el propósito de Dios, Él nos lo va a dar. Así como a Ana. Ana oró por un hijo. Y ella dijo, te lo voy a dedicar. Y fíjate qué bendición tan más grande. Ana después tuvo más hijos. O sea, no solamente tuvo a Samuel, tuvo más hijos. Entonces, qué bendición. Dios ella solamente le pidió un hijo, ¿verdad? Y le dio más. Entonces, debemos de saber que Dios escucha nuestras oraciones. Bueno, qué lindas historias y bueno, al menos yo me estoy gozando de recordar estas historias tan hermosas. Y yo le decía a Camila, ¿qué historia contaré? Pero yo no sé si deba contar en mi historia porque ya son 3 historias muy bonitas, muy interesantes. Pero no me quiero quedar sin decir que cuando yo era niña, que conocí al Señor a los 13 años, en la iglesia se hacían un evento cuando todos los niños estábamos de vacaciones y era la escuelita bíblica de vacaciones, así se llamaba. Y ahí nos enseñaron una alabanza que solo me sé pocos párrafos, pero dice así. Y no se fijen en mi voz, fíjense en la letra. Dice, una historia hay verdadera y fiel. ¿Sabes esta historia? Cristo vive y reina en mi corazón. Maravillosa historia. Dios nos dio un Salvador. Jesús murió en aquella cruz. Maravillosa historia. Esa es la historia que yo conté. ¿Les gustó? Cantó, hermana, cantó. Sí. Esa es mi historia favorita. Que Jesús murió para salvarme, para salvarlos, para perdonar nuestros pecados. Y que Dios mandó a Jesús porque nos ama de tal manera que Él dijo, yo no puedo perder esta creación tan hermosa que yo hice. De todo lo que Él hizo, somos la creación más perfecta, hermosa, que dice fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, esperemos que se hayan gozado, que ustedes también en casita estén contando y recordando historias bíblicas. Y si no saben una historia bíblica, entonces pues léanla. No, ya saben 3, mira, la de Jake, la de Jacob, Emily y Camila, ya saben 3 historias, 4 con la mía. También lean la Biblia. Amén, leamos la Biblia, que dice la palabra de Dios, que ahí encontramos. No, pues sí, tenemos que leer la Biblia. Sí, amén. Bueno, saludos a todos los que nos están escuchando y viendo y los que nos van a escuchar y ver más adelante. Nos vemos el siguiente sábado.
Yo quiero nomás anunciar antes de terminar el programa, mis hermanos, que el lunes, a partir de las 7 de la noche, tenemos mesa redonda con los personajes tan famosos que es David, No. el pastor Will, la hermana Vique y los demás del staff. Así que sintonícese, conéctese a mesa redonda, por fe mesa redonda. Pero... Y antes de que terminemos, les quiero agradecer a todos los que comentaron. Súbale ahí. También quiero decirle antes que nos vayamos, ¿verdad? Y perdonen la intromisión, es raro en mí. Saludos. Casi no me hicieron hablas. muy bien, ¿verdad que sí? El sábado que viene va a haber una sorpresa. Posiblemente vaya a haber casa llena, pero esto es la invitación para todos. Quiero dejarles saber a todos que por favor sintonicen todos los sábados a las 11 de la mañana. Simultáneamente vivo por Facebook y YouTube. ITF Podcast Junior, eso es. Bendiciones. Amén.